Esta CADE es diferente a todas las demás en un aspecto. Es primera vez que se presenta una posición colegiada de APEDE sobre temas sociales, económicos y políticos, y se va a entregar como documento formal. Para hacer este trabajo, para llevar a cabo este trabajo, definitivamente necesitábamos de las personas que saben cómo se hace. Luisa Turola es economista de profesión, tiene más de 3 décadas de estar trabajando en ese negocio de la consultoría, pero la mueve su sentido también de patria al contribuir siendo socia de APEDE y al estar también involucrada en muchos de los esfuerzos por hacer crecer este país. Para mí la verdad es un orgullo haber trabajado con ella. Tuvimos una coordinación fluida, no es fácil entenderse con los economistas, ni con los abogados, y aquí van a venir economistas y abogados, ya pasó uno, y ahora les presento a Luisa Turola, que nos va a explicar cuál es el marco lógico que usamos para poder hacer esta entrega. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, Felipe Ariel. Muy buenos días a todas las apedianas y apedianos que nos acompañan, a los invitados especiales. Me corresponde presentar la metodología que ha servido de guía para poder integrar en todos los aportes de las distintas comisiones y de los miembros de APEDE que día a día participan en la discusión y el análisis de los temas nacionales. En primera instancia, tuvimos que reconocer, para poder tomar eso larga vista que necesitamos utilizar, y por eso están ahí en la presentación ilustrado, teníamos que reconocer que debíamos visualizar a Panamá como parte de la región y como reconocer que no puede el país prosperar en forma aislada del resto de los países latinoamericanos y del mundo. De esta manera, entonces, estuvimos viendo cuál es el pensamiento en la región latinoamericana en este momento, hacia dónde se visualiza el futuro desarrollo de la región latinoamericana. Y nos pareció muy oportuno y muy apropiado utilizar la visión que promueve la Corporación Andina de Fomento, que es una visión más ambiciosa del desarrollo de Latinoamérica. Como ustedes saben, la CAF es una multilateral, pero que se caracteriza por el aporte de capital de los países de la región, con excepción de España y Portugal, a diferencia de otras multilaterales, y por lo tanto es una institución que está completamente involucrada con el devenir de la región. Por eso nos interesó compartir la visión de largo plazo de la región. Entonces, lo que vimos es que ellos plantean o se ponen la pregunta, la interrogante, ¿cómo puede lograr la región en una generación, o sea, en un periodo de 30 años, superar la brecha que nos divide como región de los países más desarrollados? Ellos hicieron todo un estudio, los modelos macroeconómicos que los economistas conocemos, etcétera, etcétera, y vieron que no existe en la práctica ningún cortapisa, ninguna imposibilidad de lograr esta visión de superar y de eliminar esa brecha. Y ponen una frase que nos gustó mucho: América Latina 2040, visión de largo plazo, romper con la complacencia, una agenda para el resurgimiento. Ese es el título que tiene esa visión de la CAF. Esa visión se preparó en un estudio que duró un año, que empezó con estudiar y tratar de aprender cómo hicieron los países asiáticos en crecer y superar y
niveles de ingreso per cápita que tenían por debajo de niveles de ingreso de la región latinoamericana, y pues lograron multiplicarlo por 7, 8 veces en algunos casos. ¿Cómo lo hicieron? Y entonces esto determinó que los cerebros más claros, digamos, de la región se reunieran y aportaran cómo poder lograr esto. Y un primer paso fue llegar a la conclusión que había que tener en la región una visión compartida, que era muy importante que los países de la región lograran en el tiempo una complementariedad, y esto se logra solamente si los países se ponen de acuerdo en una visión amplia, de largo plazo y compartida. Ese es un reto para todos los países, porque obviamente ellos reconocen que, si bien es cierto, puede haber agenda regional, cada país tiene sus particularidades, tiene su propia dotación de recursos, tiene su historia, tiene su desarrollo institucional específico, y por lo tanto cada país tiene que preparar su propia agenda, pero que era muy importante que la estructura fundamental de esta agenda fuera compartida. En APEDE nos pareció que era muy conveniente que la visión que estábamos preparando, 2025, pudiese trabajarse sobre esa estructura compartida. O sea, aceptamos el reto y estamos proponiendo en este documento de APEDE poder apoyar esta visión regional, pero con nuestra propia agenda sobre la base de nuestras propias particularidades. Por lo tanto, el primer punto de esta visión compartida es poder tomar en cuenta la base sólida que tiene que tener esa edificación que vamos a hacer como país con visión de largo plazo. Y esa base sólida es la gobernabilidad democrática y la sostenibilidad política. Sin esa base, ningún país puede construir y prosperar. Puede haber crecimiento, pero no son sostenibles. Entonces, en ese sentido, había que estudiar muy bien o ver cuáles son los problemas que confronta o que confrontamos todavía, y cómo podemos fortalecer, darle más fortaleza a esa base sólida del sistema. Esa base tiene que servir, según la CAF, para poder edificar o estructurar sobre la base de 3 pilares fundamentales. El primero es el pilar denominado de inclusión. Tiene que haber más inclusión. El segundo pilar es el pilar de productividad y sostenibilidad, o sea que tienen que darse mejoras significativas en productividad. Ayer nos recordaba Marco Fernández que nuestra productividad no está creciendo a la par del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, es un tema que también nos interesa a nosotros. El tercer pilar es la competencia y apertura económica. La CAF reconoce que hay que fomentar mayor competencia, y esto todos los días la opinión pública, la familia tocan con mano lo que significa en términos de costo de la canasta básica no tener suficiente competencia en los mercados. Y esto se logra entonces con el fomento de una mayor competencia y apertura económica, pero con mayor cooperación entre los países de la región. En conclusión, toda esta edificación, todo este estructuramiento de los diferentes ejes estratégicos que posteriormente los otros panelistas que me acompañan presentarán, tiene que dar como resultado una mayor prosperidad para todos. Y esta visión o esta metodología nosotros la hemos tomado como base para estructurar el documento que ustedes van a ir conociendo en sus partes fundamentales en el día de hoy. Siempre tomando en cuenta o partiendo de la visión que nos presentó el presidente hace un momento, de la visión País 2025, efectivamente, partiendo de esa visión, nosotros y tomando en cuenta
todo el norte estratégico, que son los valores, la misión, los factores críticos de éxito, etcétera, nosotros empezamos entonces a ir construyendo nuestro modelo metodológico para poder incorporar los aportes de las distintas comisiones. Partimos entonces del reconocimiento de que Panamá hoy en día sí es la economía de mayor y más rápido crecimiento en Latinoamérica, pero también reconociendo que esta condición debe poder mantenerse en el largo plazo y que existen condiciones estructurales en el país que atentan contra la posibilidad de mantener este crecimiento en el largo plazo. La más importante es la desigualdad. El hecho de que Panamá esté entre los 20 países con peor distribución del ingreso en el mundo es evidente que va a determinar una incapacidad del sistema de poderse mantener con este crecimiento. Entrando entonces a la construcción de los lineamientos estratégicos dentro de cada uno de los pilares, decíamos que el primer reto que debemos enfrentar, y así nos lo dijeron todos los expertos que se presentaron en el día de ayer, es de mejorar la gobernabilidad democrática. O sea, de construir, de darle más fortaleza a esa base transversal, que es la que sostiene todo el sistema y que le da capacidad de ser sostenible. Y esto tiene que darse a través de un proceso deliberado. Estas cosas no llegan por sí solas, tiene que haber un proceso deliberado y sostenido de fortalecimiento de las instituciones, de mejoramiento y construcción de los valores de la sociedad para que se puedan ampliar las capacidades y se puedan desarrollar los potenciales que tienen el panameño. Siguiendo entonces con los pilares, en el pilar de, antes de pasar a los pilares, el fortalecer esta base transversal significa trabajar en diferentes ejes estratégicos. El primero es democracia y desarrollo, y ahí habrá necesidad de ver cuáles son las reformas políticas, cuáles son las reformas electorales que son necesarias para dar mayor fortaleza a nuestra democracia. Trabajar en seguridad ciudadana, trabajar en hacer más eficiente, transparente y descentralizada la gestión pública. Esta es una tendencia mundial y existe mucha experiencia y mucha práctica que podemos tomar como ejemplo para trabajar en ese sentido. Trabajar en ética y responsabilidad social e empresarial, que es un tema también sumamente importante para dar fortaleza a esta base. En cuanto al pilar de inclusión, entonces, que es el primer pilar que hemos estado trabajando, se han desarrollado propuestas sobre la línea estratégica de educación, entendiendo educación en sentido más amplio, o sea que conlleva el tema de valores, el tema de cultura, o sea que genera las actitudes de los panameños. Trabajar en desarrollo humano y en grupos vulnerables para poder ir incluyéndolo o disminuyendo cada vez más. No podemos pensar que el 40% de los ocupados sean informales. No podemos seguir con una economía con ese tipo de estructura. Y trabajar en salud y deporte, porque evidentemente una población enferma no puede ser una población productiva. De manera que cada uno de estos pilares no son compartimentos estancos, sino que cada uno tiene vínculos el uno con el otro, las diferentes líneas estratégicas se cruzan y los temas que mayormente se detallan o se tocan en el documento de visión, que por ser un documento propuesta no podía ser demasiado extenso, son temas que se refuerzan mutuamente. En el pilar de productividad y sostenibilidad, los distintos ejes estratégicos que hemos trabajado son la gestión pública desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, porque la parte que tiene que ver
con el funcionamiento de la gestión pública, digamos, el marco institucional se ve en la base de gobernabilidad. Hemos trabajado la línea estratégica de producción y distribución de energía, que tiene que garantizar el desarrollo permanente de las capacidades productivas. El tema de la formación de recursos humanos para la producción, que es complementario al tema, al eje estratégico de educación, que hemos visto en el pilar de inclusión. Innovación y desarrollo tecnológico, que debe incorporarse a esta formación de recursos humanos. Medio ambiente y recursos naturales, para poder dar sostenibilidad al sistema hay que respetar el medio ambiente, y eso se hace a través de una planificación de la infraestructura. No puede crecer la infraestructura de una forma desordenada, sino que tiene que tomar en cuenta principios de ordenamiento territorial a nivel nacional y a nivel regional. Y el último pilar de competencia y apertura económica, en este último pilar hemos ido desarrollando propuestas en torno a los siguientes ejes: la necesidad de fortalecer la cooperación regional de manera que se puedan dar complementariedades, y Panamá en esto tiene un papel fundamental en cuanto a valor agregado que puede dar también al flujo de mercancía, de recursos que provienen históricamente de otros países hacia nuestro territorio. Y todo esto tiene que incorporarse al aprovechamiento del capital ampliado, o sea que son elementos que vamos a tener que ir trabajando para poder aprovechar mayormente el canal ampliado y que nos pueda traer cada vez más posibilidades de agregar valor a nuestra producción. Hemos visto también en esta parte, acatando también la visión de la CAF, que es importante mirar mucho más al continente asiático, en el sentido que es la parte del mundo que está creciendo en forma más rápida, y nosotros generalmente o históricamente hemos desarrollado más vínculos con América del Norte y Europa, que no están creciendo de la misma manera. Por lo tanto, hay que intensificar el comercio con Asia, y eso hay que hacerlo dentro de la visión de cooperación regional y de fortalecimiento del comercio intrarregional. También hemos visto que todo esto, estos ejes estratégicos van efectivamente a determinar sectores productivos más prósperos. Este documento no ha sido preparado con un enfoque sectorial, más bien con un enfoque de lineamientos transversales. Sin embargo, entendiendo que todos estos lineamientos van a generar mayor fortaleza de los sectores y productivos. Y hemos tomado en cuenta algunas cosas muy específicas de 3 sectores que consideramos estratégicos: el agropecuario, por su impacto en la seguridad alimentaria y el nivel de vida de la población. Si pensamos que el 15% de la fuerza laboral está en este sector y solamente genera un 3% del Producto Interno Bruto, ya eso nos da cuenta del por qué los ingresos son bajos para la población en las áreas rurales. El sector logístico, por las grandes oportunidades que ofrece a mediano y largo plazo, con el aprovechamiento del canal ampliado, un sector que genera ya 24% del Producto Interno Bruto, el dato del 2012, con un 8.4% del empleo, o sea que genera ingresos muchísimo más elevados que otros sectores. Y el sector financiero, por su importancia en el financiamiento de todo el sistema productivo, y el hecho de que con la libre entrada y salida de capitales de la cual goza nuestro sistema, permite que efectivamente aquí lleguen capitales de la región. Sin embargo, reconociendo que estos sectores están confrontando desafíos importantes en su articulación con el sistema internacional y su evolución, y por lo tanto hay que tener una atención particular en este sector. Dicho esto, sin menoscabar la importancia de mantener en evolución y en crecimiento a otros sectores, como por ejemplo el sector turismo, que ya está aportando el 10% del Producto Interno Bruto, superando ya el sector financiero que aporta el 8%.
Y esto, entonces, para terminar con la visión gráfica de la metodología que acabamos de presentar en su conjunto, y que cada uno de los panelistas que me siguen presentará los ejes estratégicos en función del pilar en el cual está ubicado. Entonces paso la palabra a nuestro moderador para que siga. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Como hemos podido apreciar, aquí hay una base metodológica muy importante, aprobada por instituciones internacionales de cooperación. En este caso, esta metodología fue creada bajo los auspicios de la Corporación Andina de Fomento, Banco para el Desarrollo de América Latina. Ustedes han podido observar que hay un símbolo en algunos slides, y el símbolo es el de los binoculares. Debemos utilizar herramientas para ver mejor, para acercar lo que queremos. Por lo tanto, estos binoculares lo que tratan de expresar es eso. Utilicemos herramientas que nos permitan mejorar en lo que hacemos. Y en ese sentido, ahora vamos a acercar un poco más esa visión, tratando de identificar las cosas que hay que hacer para ir hacia el logro de esa visión. En cada uno de los pilares hay propuestas. Este documento no pretendemos que sea completo, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero sí es una base para luego ir fortaleciéndolo y que nos sirva de guía para un observatorio que se va a proponer al final aquí por parte de Maribel Landao. Y ese observatorio está basado en indicadores. Cada uno de los pilares va a identificar indicadores que pueden ser tomados en cuenta para monitorear y hacer el tablero de anotaciones, el scorecard, que ya se nos ha explicado, que ojalá contemos con él para que permanentemente podamos ir midiendo cómo avanzamos. Me complace ahora presentar a la primera expositora, ya entrando en los pilares. Es abogada, es una persona que acaba de recibir el premio, la medalla Pedro Boyd Galindo en APEDE. Eso lo dice todo de su compromiso gremial, que es lo que quiero resaltar de todas las personas que vienen, incluyendo obviamente al presidente Aramburu Porras y a Luisa Turola. Pido entonces que venga y nos presente Moravia Guerrero, de rojo, solo faltó el verde. Vamos a colocarle para que pueda entonces. Muy buenos días, socias y socios de APEDE, público en general que nos acompañan en el día de hoy en este interesante debate. Yo quiero iniciar la presentación sobre gobernabilidad democrática y sostenibilidad política haciendo una reflexión de algo que escuché hace poco en un programa de opinión pública. Un exministro de Estado le confesaba al moderador que él, cuando llegó al ministerio, no entendía ni comprendía de qué se trataba la gobernabilidad ni la institucionalidad, y que él comenzó a preguntarse, a medida que los grupos de participación ciudadana le planteaban los temas públicamente. Y eso me llevó a la conclusión de que en este tema hay que hacer docencia, porque nosotros partimos de la base de que es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que no comprende y que no entiende estos temas. Y yo creo que nosotros estamos mucho más allá. Yo creo que los ciudadanos sí lo entienden, pero conceptualmente no sabemos cómo llegarlo, porque es un tema intangible, es un tema que atraviesa todos los demás pilares. Y por eso voy a comenzar con una definición que ha creado el PNUD sobre lo que es la gobernabilidad. Y me voy a tomar la tarea de leerla y de citarla, porque yo creo que nosotros tenemos que tener claro estos conceptos.
La gobernabilidad es la capacidad de un régimen político para integrar a sus actores estratégicos y asegurar el ejercicio eficaz de la autoridad, una institucionalidad capaz de generar orden, asegurar estabilidad e impedir el caos social. La gobernabilidad no es un fin en sí misma, es una forma democrática que se relaciona en la calidad de la vida de la población y el desarrollo humano de un país. Abarca la capacidad de concertar acuerdos sociales y económicos para generar políticas públicas en beneficio de las mayorías. ¿Dónde se dan los problemas y dónde nace la ingobernabilidad? Cuando estos acuerdos van a beneficiar a algunos grupos, algunas castas, algunos clanes, como mencionaba el expresidente Roberto Brenes ayer, de que no hay posible gobernabilidad cuando se legisla o se lleva estos temas a sectores puntuales y no en beneficio de la colectividad. Nuestro país, se debe entender que la gobernabilidad requiere la legitimación o la aprobación de los gobernados a las actuaciones del Estado. Esto es lo que es la gobernabilidad en términos muy sencillos, conceptuales, pero esto abarca toda una serie de cosas que nuestro país no escapa a ello. ¿Qué han dicho las instituciones internacionales y los organismos? Hay estudios que plantean que tener una precaria gobernabilidad no nos permite mantener un desarrollo económico sostenible a largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función de una gobernabilidad democrática, de una sostenibilidad política y de instituciones fuertes que nos permitan llevar adelante el crecimiento económico y, por ende, el desarrollo social. Los problemas de corrupción, los problemas de instituciones débiles, la inseguridad ciudadana, la mala calidad de la educación, bueno, si es mala no debe tener calidad, poco acceso a la salud, han posicionado el tema de la gobernabilidad en la agenda y en los temas que debemos discutir. Y para ello nosotros tenemos que plantear de capital de los países de la región, con excepción de España y Portugal, a diferencia de otras multilaterales, y por lo tanto es una institución que está completamente involucrada con el devenir de la región. Por eso nos interesó compartir la visión de largo plazo de la región. Y entonces lo que vimos es que ellos plantean o se ponen la pregunta, la interrogante, ¿cómo puede lograr la región en una generación, o sea, en un periodo de 30 años, superar la brecha que nos divide como región de los países más desarrollados? Ellos hicieron todo un estudio, los modelos macroeconómicos que los economistas conocemos, etcétera, etcétera, y vieron que no existe en la práctica ningún cortapisa, ninguna imposibilidad de lograr esta visión de superar y de… Esta CADE es diferente a todas las demás en un aspecto. Es primera vez que se presenta una posición colegiada de APEDE sobre temas sociales, económicos y políticos, y se va a entregar como documento formal. Para hacer este trabajo, para llevar a cabo este trabajo, definitivamente necesitábamos de las personas que saben cómo se hace. Luisa Turola es economista de profesión, tiene más de 3 décadas de estar trabajando en ese negocio de la consultoría, pero la mueve su sentido también de patria al contribuir siendo socia de APEDE y al estar también involucrada en muchos de los esfuerzos
por hacer crecer este país. Eliminar esa brecha. Y ponen una frase que nos gustó mucho: América Latina 2040, visión de largo plazo, romper con la complacencia, una agenda para el resurgimiento. Ese es el título que tiene esa visión de la CAF. Esa visión se preparó, un estudio que duró un año, que empezó con estudiar y tratar de aprender cómo hicieron los países asiáticos en crecer y superar niveles de ingreso per cápita que tenían por debajo de niveles de ingreso de la región latinoamericana, y pues lograron multiplicarlo por 7, 8 veces en algunos casos. ¿Cómo lo hicieron? Y entonces esto determinó que los cerebros más claros, digamos, de la región se reunieran y aportaran cómo poder lograr esto. Y un primer paso fue llegar a utilizar, y por eso están ahí en la presentación ilustrado, teníamos que reconocer que debíamos visualizar a Panamá como parte de la región y como reconocer que no puede el país prosperar en forma aislada del resto de los países latinoamericanos y del mundo. De esta manera, entonces, estuvimos viendo cuál es el pensamiento en la región latinoamericana en este momento, hacia dónde se visualiza el futuro desarrollo de la región latinoamericana. Y nos pareció muy oportuno y muy apropiado utilizar la visión que promueve la Corporación Andina de Fomento, que es una visión más ambiciosa del desarrollo de Latinoamérica. Como ustedes saben, la CAF es una multilateral, pero que se caracteriza por el aporte. Para mí, la verdad, es un orgullo haber trabajado con ella. Tuvimos una coordinación fluida. No es fácil entenderse con los economistas, ni con los abogados, y aquí van a venir economistas y abogados. Ya pasó uno, y ahora les presento a Luisa Turola, que nos va a explicar cuál es el marco lógico que usamos para poder hacer esta entrega. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, Felipe Ariel. Muy buenos días a todas las apedianas y apedianos que nos acompañan, a los invitados especiales. Me corresponde presentar la metodología que ha servido de guía para poder integrar en todos los aportes de las distintas comisiones y de los miembros de APEDE que día a día participan en la discusión y el análisis de los temas nacionales. En primera instancia, tuvimos que reconocer, para poder tomar esa larga vista que necesitamos,